queríamos que nos contaras qué es eso del interconductismo, cuáles son los principales conceptos básicos que distinguen al interconductismo de otros conductismos, cuáles son los propios del mismo y cuáles eran esas dudas que a ti te surgieron para pasarte, digamos, de ese conductismo más skinneriano al interconductismo y esa visión más de Cantor. Claro. Sí, bueno, de hecho, me voy a apoyar en una presentación que realicé, que he presentado ya en ocasiones anteriores. Digamos que ya está muy vista, pero a mí me parece que está muy completa y da respuesta. Espero que sea clara, una respuesta clara a las preguntas que me has hecho, ¿sí? Entonces, si no tienen inconveniente, puedo compartir la pantalla. Genial, ya se ve. Ahora sí. Magnífico. Bueno, pues ahora sí. Bueno, de hecho, tenemos ahí en pantalla, estamos viendo a 5 grandes representantes. Primero, obviamente, John B. Watson. Segundo, Jacob Cantor, Friedrich Skinner. Y luego tenemos a Wittgenstein y tenemos a Ryle. ¿Sí? Voy a ir adelante para explicar o comentar un poco de ellos. Y aparte de los diferentes formas en que se ha concebido la psicología. El objeto de estudio de la psicología ha sido problemático definirlo. Desde un inicio hay versiones diferentes. El objeto de estudio, por ejemplo, de la psicofísica y la Gestalt era solamente el estímulo. Se fijaban en ello y por eso muchas veces les critica a los psicofísicos y a los gestaltistas como medioambientalistas. Un segundo modelo que aparece es el referido como caracteriología o tipología. Los principales autores de esto fueron Sheldon y Kretschmer. Curiosamente, Pavlov tuvo mucha comunicación con Kretschmer, aunque no se sepa, pero bueno. Y Pavlov después desarrolló su propio modelo, donde el objeto de estudio era la respuesta, pero la respuesta condicional. Y el gran secreto, digamos, era la asociación entre un estímulo incondicionado y el apareamiento con un estímulo condicional. Dije incondicionado, perdón, es incondicional y condicional. Por un error de traducción, generalmente las personas hablan de estímulos y respuestas condicionales, condicionadas, pero debe ser condicionales, que es un sentido muy diferente del que están dando ahora. Y obviamente Pavlov usaba el concepto de condicional, no de condicionado. Condicionado da idea de que ya se hizo algo. Condicional da la idea de que hay una relación entre, hay algo pendiente. Y eso es precisamente lo que se trata de definir aquí, en esta relación que era importantísima para Pavlov. Más adelante aparece el estructuralismo, 2 tipos de estructuralismo básicamente, uno de Wilhelm Wundt en Alemania y Tishner. De hecho, Tishner pues, era su alumno, ¿sí? Pero aquí lo curioso es que entre el estímulo y la respuesta, ellos hablan de un proceso, de un proceso interno que está ocurriendo en la persona. Y ese es el objeto de estudio del estructuralismo. Como ven ustedes, va cambiando el objeto de estudio, primero el estímulo, luego la respuesta, luego una respuesta pero es la condicional, luego ahora es el organismo para el estructuralismo, y llega Watson en 1913 a decirles a todos los funcionalistas, sean tipo Wundt o tipo Dewey o William James en los Estados Unidos, decirles que están investigando y que están averiguando algo que no existe, que es la conciencia. Watson lanza su manifiesto conductista, se pelea con todo mundo prácticamente, y todo mundo se pelea con Watson también. Las reacciones fueron muy virulentas, fueron muy
muy dramáticas contra Watson. Curioso porque, bueno, de hecho, hacen que renuncie a la Universidad de Chicago, básicamente, Watson, y una vez que sale de la universidad, la única persona que le tendió la mano y que le escribió, y muy amablemente, curiosamente, fue Tishner, al que había criticado precisamente, ¿sí? Ese da un ejemplo histórico de lo que puede ser la discusión académica sin enconos personales, lo cual me parece maravilloso. Más adelante, después de Watson, ya que Watson muere, aparece Skinner con el conductismo radical u operante que le llaman. Ahora, sigue siendo la respuesta el objeto de estudio, pero fíjense que el modelo es diferente. Ahora integra tanto un estímulo anterior, que es el estímulo discriminativo, la respuesta, y luego un estímulo posterior, que era supuestamente, de acuerdo a Skinner, el que modificaba, el que operaba en el ambiente. Y por eso habla de su modelo como respuesta operante. Esto es la que opera, la que hace, la que cambia el ambiente. Bueno, no me voy a detener mucho en eso. Más o menos en poquitos años después aparece el cognoscitivismo, porque están muy enojados, están muy enfadados con la respuesta, con el modelo conductista. Y dicen que, bueno, pues que han dejado al organismo vacío, y que eso no es posible, que no puede ser factible ese tipo de análisis. Entonces lo que inventan o lo que aducen ellos es que entre el estímulo y la respuesta nuevamente aparece el organismo. Pero es un organismo distinto del estructuralista, distinto de Wundt y Tishner. En este caso ya no es la conciencia, sino que son procesos que los nombres que se han empleado son increíbles. Casi todos vienen de la cibernética. Hablan de procesos, codificaciones, decodificaciones, representaciones y cuántas cosas más. Y finalmente, tenemos el interconductismo. Fíjense que el objeto de estudio cambia en cada caso. En el caso del interconductismo, lo que le interesa a Cantor ya no es ni el estímulo, no es directamente el estímulo ni tampoco es directamente la respuesta, sino que es la interacción entre ambos elementos. Hay un modelo que se asemeja, que es semejante, que es precisamente el que dedica la química. La química no estudia solo el elemento o los elementos, sino lo que le interesa a la química es la reacción que producen, la interacción que produce, o sea, que produce esa interacción entre dos elementos. Entonces, elementos o moléculas. El interconductismo se diferencia del conductismo de Skinner y de Watson precisamente en eso, en que Cantor se fija en la interacción y ese es su objeto de estudio. No es la respuesta directamente como es Skinner, como es el conductismo de Skinner y de Watson. Vamos a pasar a una parte que yo creo que es importante para entender históricamente este desarrollo. Si surge alguna pregunta mientras estoy hablando, mientras pongo, por favor háganla, no hay ningún problema. Sí, sí. ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a revisar lo de las influencias históricas, que son muy importantes. Tenemos la línea del tiempo y una línea roja ahí que, uy, parece, se ve fatal, ¿no? Bueno, al menos a mí me parece, pero vamos a ver a qué se obedece. Como les decía, Watson en 1913 promulga, difunde lo que se conoce como manifiesto conductista. Y obviamente, pues, le dice a todos los estructuralistas de Estados Unidos, sean de la línea de James Dewey, o de John Dewey, o de la línea de Tishner, les dicen, pues, que están investigando cosas que no existen, que no tiene ningún sentido hablar de conciencia. Watson se dedicaba básicamente a la investigación con animales,
Y decía, bueno, y ahora lo único que falta es que yo les tengo que preguntar a los animales si están conscientes de lo que están haciendo, lo cual era un absurdo para Watson. Y por eso rechaza totalmente el modelo funcionalista, estructuralista o funcionalista. Fíjense lo curioso, Watson, aunque muchas personas creen que Watson se basó en Pavlov para hacer su modelo, eso no es tal, no es cierto en un principio. Se basó en Bechterev. Watson había leído algunas cosas de Bechterev, pero de hecho es curioso porque no cita a Bechterev, tampoco cita a Pavlov, ¿sí? Y años después, por ahí del 1918-19, Watson publica otro artículo donde declara ahora que cuando escribió el manifiesto conductista en 1913, él no conocía a Watson, digo a Pavlov, lo conoció después. La diferencia, bueno, ahorita vamos a seguir. Pero lo curioso es que Watson, en su polémica, en su rechazo ante lo que es el estudio de la conciencia o del estructuralismo, de toda esta parafernalia mentalista, Watson choca con la gran barrera que representa Descartes. René Descartes, del siglo XVII, había formulado una aparente solución con los grandes conflictos que existían entre los llamados, entre las personas que tenían una tendencia científica y lo que era la Iglesia Católica Romana. Descartes propuso la existencia de dos mundos, de dos entidades. Una que era la res extensa. Res extensa quiere decir la cosa que tiene extensión. Res no quiere decir vaca, no se refiere a las vacas o a las... no, está en latín, ¿sí? Res quiere decir, en latín significa cosa, y es la cosa extensa. Pero ideó otro mundo, que era la res cogitans, que es la cosa que piensa, la cosa que intelige, la cosa que entiende. Y aparentemente con eso, bueno, lo que daba era un amplísimo margen a todas las llamadas ciencias naturales, astronomía, biología, geografía, etcétera, química, en las que sin ningún problema y sin ningún conflicto ante los líderes de la Iglesia, podían decir cosas tales como, por ejemplo, que la Tierra era redonda o que la Tierra no era el centro del universo. Y pone en otro punto lo que sería la res cogitans, porque dice que la res cogitans sí tiene lugar, perdón, sí tiene espacio, sí ocurre, pero no tiene espacio. Y es una entidad, es un concepto bastante, pues digamos, muy de acuerdo a la época. Entonces, la res extensa es todo lo que existe y que podemos tocar, lo material. La res cogitans es todo aquello que podemos generar, que podemos crear, etcétera, y no importa dónde está, porque no existe como objeto. Watson, en su manifiesto conductista, dice que hay que acabar con todo el lenguaje medieval que emplean los mentalistas. Fíjense la palabra que es medieval. Se refiere precisamente al medioevo, al siglo XVII, XVI. Y el lenguaje que emplean, obviamente, pues es el de sentimiento, conciencia, experiencia, percepción, personalidad, carácter, temperamento, etcétera, 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 etcétera. Dice, todo eso hay que barrerlo, todo eso hay que olvidarlo, todo eso no existe. Y es cuando las personas, algunos psicólogos dicen, dejaste al organismo vacío, niño, ¿qué has hecho? Pero Watson dice, eso no existe.
Pero curiosamente, porque empieza a traducir todos esos conceptos a un lenguaje que se refiere precisamente a algo que sí existe. Por ejemplo, el lenguaje, dice él, que son movimientos sublinguales, pero no resuelve definitivamente el conflicto generado por Descartes, ese conflicto entre los dos mundos, entre la res cogitans y la res extensa. Más adelante, fíjense, 1938, aparece Skinner y escribe su libro The Behavior of Organisms, que es el único libro teórico aparentemente que escribe en toda su vida. Pero, ahora sí, Skinner se basa en Pavlov, ¿sí? Y se basa en Watson. Su modelo depende de Pavlov y depende de Watson. Pero Pavlov, abiertamente, él confesaba, bueno, no confesaba, él decía, manifestaba que su modelo era mecanicista e iba en contra del mentalismo, definitivamente. Es muy interesante los paralelos que es muy interesante los paralelos que hay entre Skinner y Pavlov. A Pavlov no le gustaba la filosofía, a Skinner tampoco. Pavlov era sumamente metódico y sistemático. Skinner también lo era. Pavlov tiene un modelo mecanicista y el modelo adoptado por Skinner, desde mi punto de vista, también es mecanicista, basado en los reflejos condicionales de Pavlov. Y en tanto sean reflejos condicionales, si hay un reflejo quiere decir que hay un contacto, que hay algo en que entra en contacto con algo. Y eso da origen a un modelo mecanicista. Ese es el modelo de Skinner. Pero le ocurre a Skinner lo mismo que a Watson. Se estrella contra la barrera planteada por Descartes. No resuelve el problema del mentalismo, simplemente lo ataca. Y él dice, bueno, a diferencia de Watson, Watson dice hay que barrer con todos esos conceptos, no hay que volver a mencionarlos, excepto si les damos una connotación nueva, si los redefinimos de acuerdo a una teoría que sea congruente con nuestra posición. Skinner no obra, por eso se le conoce a Watson como el conductismo metodológico, porque metodológicamente hacen a un lado el mentalismo, pero no lo resuelven, no dirimen con él, ¿sí? Skinner, a diferencia de Watson, Skinner empieza a definir todos los conceptos esos que Watson llamaba que eran medievales, entonces empieza a definir, pero en términos de estímulo, respuesta, consecuencia. Y con eso cree que resuelve el problema, lo cual para mí es falso. No resuelve el problema, definitivamente. Y, bueno, viene la sorpresa. La sorpresa es que la forma de pensar de Descartes viene generada desde el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino, emperador romano, se vuelve católico. Fíjense, era el imperio. El imperio en ese entonces es semejante a lo que ocurre ahora con Estados Unidos, obviamente. El imperio de Constantino era sumamente poderoso. Caray. Ahora sí. Era sumamente poderoso y en el momento en que se convierte al catolicismo, a la religión judio-cristiana, le da un auge y una importancia impresionante a la iglesia. Ahora, curiosamente, lo que pasa, bueno, en 1924, fíjense que son 11 años después de Watson,
surgió Cantor. Muchas personas creen que Cantor escribió o formuló el interconductismo como respuesta a Skinner. Eso es totalmente falso. Porque Cantor escribió su primer libro, Principles of Behavior, en 1924 el volumen 1 y en 1926 el volumen 2. Y es un libro impresionante. A la fecha tiene mucha vigencia, aunque muy poca gente lo ha leído. Pero fíjense, en 1924 son 14 años antes de Skinner. Cantor no es una respuesta a Skinner, para nada, absolutamente. Cantor es muy original y aquí viene lo interesante. El modelo de Cantor, la influencia de Cantor, viene de Aristóteles, no viene de Pavlov ni de Bechterev. Y Aristóteles es del siglo III antes de Cristo. La solución, la forma de plantear Cantor el problema de lo psicológico deviene totalmente de Aristóteles. Y aquí hay muchísimos malentendidos y muchísimas cosas que se dicen pero no son ciertas. Aristóteles no era metafísico. Hay un libro de Aristóteles que se llama Metafísica y mucha gente cree que es un libro sobre cosas esotéricas y quién sé qué tanto más. No, eso es falso, totalmente. Aristóteles escribió un libro que se llamaba Física y muchas cosas más relacionadas con la biología, Parvanaturalia, no me acuerdo de los otros, pero había escrito un montón de cosas. Y luego escribió otro libro que incluía la filosofía o la lógica de cómo ir entendiendo las diferentes formas de organización que existían en los seres. Una vez que murió Aristóteles, después de bastantes años, un alumno de él que heredó la escuela de Aristóteles, encontró un libro de Aristóteles y le puso Metafísica, pero simplemente para señalar que ese libro debería de leerse después de haber leído el de Física. Eso era todo. Metafísica y luego está lo que sigue después de la física. Pero no quiere decir que sea mentalista, ni espiritualista, ni nada de ese tipo de cosas. Es más, de hecho, el dualismo en la época de Aristóteles no existía. No existía el concepto. Y es falso que Platón, Aristóteles y Arquímedes hayan sido dualistas. Totalmente falso. Ese concepto no existió sino hasta mucho después. Retomando a Watson, a Cantor y Skinner de la línea anterior, en 1913 Watson, 1924 Cantor, 1938 Skinner. Después aparece otros dos elementos, fíjense, no son psicólogos, son filósofos. Wittgenstein, en 1953, publica su libro de investigaciones filosóficas. Aunque antes había escrito otros libros, el de investigaciones filosóficas incluye o recopila gran parte de lo que es el modelo de Wittgenstein. Y es muy interesante porque Wittgenstein lo que hace es analizar el comportamiento, pero desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista psicológico como lo hacía Watson, Cantor y Skinner. Y por eso a Wittgenstein, Wittgenstein, el modelo de Wittgenstein era Bertrand Russell, ¿sí? Y curiosamente, un alumno de Wittgenstein es Gilbert Ryle, quien en 1949 escribió el concepto de la mente.
Fíjense que es muy curioso porque aquí se invierten los tiempos. Ryle publicó un libro antes que el de investigaciones filosóficas y donde hace una crítica, según yo, muy buena, muy bonita, muy simpática, enredosa probablemente, una crítica respecto a la mente. Pero aquí sí, Ryle es alumno de Wittgenstein y Wittgenstein es alumno de Russell. Esta es la influencia de lo que llaman algunos ahora como conductismo lógico, ¿sí? Pero que de hecho es un análisis filosófico de la forma en que debe de estudiarse la psicología. Y muy curiosamente, porque tanto tanto Skinner como Cantor y muchos otros conductistas operantes e interconductistas citan a Ryle y citan a Wittgenstein como apoyo. De hecho, no existe controversia entre Cantor y Skinner y Ryle y Wittgenstein. El interconductismo de Cantor tiene muchas diferencias. No es igual al conductismo de Skinner definitivamente. Vamos a ir analizando, voy a ir analizando algunos elementos que son importantes en el modelo este. Este es el cuadro, digamos, el cuadro clásico, el diagrama clásico de Watson. Recuerden, el objeto de estudio es la interacción entre el estímulo y la respuesta. En este diagrama podemos distinguir dos elementos que son dos elementos a los que alude Cantor y que hace distintos. Uno es el organismo y otro es la respuesta. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y esa diferencia es muy importante. Y por el otro lado está el objeto y está la estimulación, que también son dos cosas diferentes. Fíjense que se compara objeto-organismo y respuesta, objeto-organismo, y por otro lado, respuesta-estimulación. Y lo importante es, de nuevamente, esta interacción. La interacción que ocurre entre la respuesta y la estimulación, o el organismo y el objeto. Otro elemento que para muchos es tan obvio que resulta innecesario que Cantor lo defina, ¿no? Y no, yo creo que no, definitivamente es al contrario, porque eso clarifica mucho las cosas. Es el medio de contacto. ¿Cómo es que un organismo puede tener relación, puede tener interacción con un objeto y cómo el objeto tiene interacción con el organismo? Gracias a un medio de contacto. Y ese medio de contacto, básicamente, hay diversos medios de contactos, pero fundamentalmente está la luz, ¿sí? Si no hay luz, nadie puede interactuar visualmente. Si no hay aire, nadie puede interactuar auditivamente. Y si la distancia no es de 0, no puede haber contacto, después no puede haber relación táctil. El medio de contacto es el contacto. El medio de contacto es el aire. El medio de contacto es la luz. La luz no es ningún estímulo, ¿sí? Es el medio por el cual un organismo puede tener interacción con un objeto. Si no hay luz, si no hay sonido, si no hay contacto cero, si no hay, espacio cero, no puede haber ese tipo de estimulación. Y fíjense que la piel para Aristóteles es el sentido y es el medio, perdón, no es el medio, es el sentido que es fundamental, sobre el cual se construyen todos los demás. Lo que va viviendo cada persona, cada organismo,
porque incluso esto incluye el análisis de la conducta de los animales, del intercomportamiento de los animales. Cada organismo tiene eventos o tiene relaciones o interacciones diferentes, incluso aunque sean gemelos. Que existe por ahí muchos mitos, ¿no? De que los gemelos hacen las cosas iguales, que responden igual. Eso es falso. Eso no es posible. En el momento, por ejemplo, que vamos a suponer que nacen dos gemelos o gemelas, no importa. En el momento que uno tiene hambre, ¿el otro también? No. En el momento que uno es amamantado, ¿el otro también? No. Ahora, uno vamos a suponer que se llama Julio y el otro vamos a suponer que se llama Marcos. Bueno, Marcos tiene un hermano que se llama Julio. Julio tiene un hermano que se llama Marcos. Pero Marcos no tiene un hermano que se llame Marcos. Ni Julio tiene un hermano que se llame Julio. No puede ser, no es factible. Lo que haga Marcos, Julio lo ve. Lo que haga Julio, Marcos lo ve. Pero Julio no ve lo que hace Julio. Y Marcos no ve lo que hace Marcos. A menos que se proyectase como si hubiese un espejo o un mirador o una cosa así medio rara o fuera filmado, ¿no? Esta forma en la cual cada organismo se va relacionando con su medio se conoce como historia reaccional. Algunos conductistas skinnerianos dicen que eso se refiere a la biografía, a la historia de las personas, a la historia previa. Bueno, aclarando que toda historia, por definición, es previa. No puede haber historia que no sea previa. Entonces, hablar de historia y hablar de historia previa pues, es un pleonasmo. Es historia nada más. Y por el otro lado, igual que hablando de la historia reaccional, está la evolución del estímulo. Vamos a suponer, por ejemplo, que alguien ve esto, ¿sí? Y primero lo usa, pues como lo usamos muchos para escribir. Tiene una función, tiene una forma de usarse. Pero luego esa persona a lo mejor lo que hace es lo estás usando como batuta. Tiene una forma, una función, perdón, distinta. Ya no es para escribir, sino ahora es para marcar un compás. O también puede hacer esto. Y entonces se rasca. Tiene una función distinta. O luego dice, tú, dime, tú qué sabes. Lo está usando con una función diferente. Lo está usando para señalar, lo está usando para rascarse, lo está usando para escribir, lo está usando como batuta para marcar el compás. Lo puede usar para muchas cosas, tiene muchas funciones. Dependiendo de la manera en la que estas funciones evolucionen, estas funciones se adquieran, entonces se habla de la evolución del estímulo. Entonces yo puedo hablar de la evolución del lápiz. Primero fue lápiz, luego fue batuta, luego fue rascador, luego fue señalador, y puede ser muchas cosas más. Todo lo que se nos ocurra o se nos antoje o querramos inventar que pueda ser un lápiz. La evolución del estímulo va de la mano con la historia reaccional, porque conforme se aprende una función, o sea, el organismo adquiere una función de estímulo y adquiere una función de respuesta. Perdón, adquiere una función de respuesta de acuerdo a la función del estímulo. Y a su vez, Cantor señala que hay un límite del campo. Y ese límite del campo está dado precisamente por el tipo de interacción que se da. La vista, si la interacción es visual, tiene un límite de campo que es totalmente diferente, es distinto a si el límite de campo fuese auditivo, o si nos referimos a la interacción auditiva. Y obviamente tiene mucha diferencia
cuando cuando la interacción se refiere a lo táctil. ¿Sí? Nadie puede ver lo que está detrás de uno mismo, a menos que esté uno frente a un espejo. Pero alguien me puede decir qué es lo que está detrás de mí, y yo, sin voltear, puedo saber qué hay detrás de mí. Auditivamente extiendo mi límite de campo, pero visualmente tengo cierto margen. Y también se agrega lo que Cantor llama factores situacionales. Los factores situacionales, que luego fueron traducidos, bueno, se conocen como eventos disposicionales, tiene que ver con lo que es la fatiga, lo que es el cansancio, lo que es para Skinner la privación y muchas otras cosas más. ¿Sí? Si una persona está de mal humor, es un factor situacional. Si está contento, es un factor situacional. Si tiene mucha hambre y no ha comido y no tiene forma de conseguir comida ahorita en unos momentos, eso va afectando su interacción con quien esté, o con quien esté, o con lo que esté. ¿Sí? Los factores situacionales no forman parte de la interacción, pero sí modulan la interacción. En la medida en que el enojo crezca o el enojo sea más fuerte, puede hacer que yo responda de una manera más agresiva o más descortés o más grosera con otra persona. Si estoy contento, si estoy eufórico, si estoy así muy, digamos, hasta, bueno, que esté muy contento, pues bueno, mi interacción será muy diferente. Perdón, Julio. Sí. Sí, me permite una pregunta. Sí, adelante. Claro. Claro, en este segmento interconductual vemos que hay un énfasis en esa interacción, ¿no?, entre la función de respuesta y la función de estímulo. ¿Cuál sería digamos, como la diferencia principal más patente entre este planteamiento de Cantor con este segmento interconductual y la triple contingencia de Skinner y ese énfasis en la contingencia respuesta consecuente? ¿Cuál sería la principal diferencia? Primero, fíjese que aquí no hay consecuencia. Aquí no está planteado en ningún momento el reforzador. Y lo que es la historia, esta historia reaccional, es sumamente importante. Los skinnerianos, curiosamente, hablan obviamente de una historia de reforzamiento, pero curiosamente nunca la consideran, nunca la toman en cuenta, excepto los clínicos. El psicólogo clínico conductista sí toma en cuenta la interacción, la historia, pero todos los psicólogos experimentales skinnerianos, casi ninguno le pone atención. Por ahí hay un artículo que escribí hace mucho tiempo en el que analizo, creo que son 30 o 40 años del GEAF. Y curiosamente, porque los skinnerianos, cuando se refieren a los sujetos de experimentación, difícilmente, algunos no refieren la edad del sujeto. O sea que da lo mismo hacer investigación con niños que con ancianos. El 90 y tantos % de la investigación se hace con machos, no con hembras. O sea, que es una psicología pues, machista. Todos, eso que llaman que si emplearon un organismo ingenuo o no ingenuo, es simplemente como control experimental, que no hayan tenido contacto con un tipo de preparación que es semejante al que se va a usar en esta investigación. Pero de ahí en fuera, no consideran nunca, para nada, la historia del sujeto.
Y todos los psicólogos clínicos, todos, saben que es sumamente importante esto. Esto es una... ¿De dónde sale esto? O sea, ¿por qué ocurre esto? Pues precisamente porque Skinner, el libro que escribió en 1938, se refería a la conducta de los organismos, The Behavior of Organisms. Pero todos los organismos que aparecen en ese libro, todos, son ratas, no son humanos. Ahora, en las ratas, en los animales, la historia no es importante. Pues no. Nadie toma en cuenta la historia. ¿Sí? Pero en el ser humano es sumamente importante. Si, por ejemplo, yo no sé quién es Pancho Villa, o quién fue Pancho Villa, o quién es Emiliano Zapata, pues a lo mejor tengo algunos problemas, ¿no? Y podemos analizar muchísimas cosas, definitivamente, ¿no? La diferencia de este segmento interconductual con el análisis operante, primero es que aquí no se habla de estímulos discriminativos. No se habla tampoco de reforzadores. Y en el modelo skinneriano no se habla nunca de la función de estímulo, ni de la función respuesta, ni de la función, ni del objeto. Se habla del objeto y se habla de la estimulación y se habla de eso sí, de la respuesta y del organismo. Pero los hablan como si fuesen sinónimos. Lo curioso es que en el análisis operante, una respuesta ocurre solo una sola a la vez, y tiene un efecto, uno solo a la vez. Tomemos, por ejemplo, el caso de los programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento siempre son para un individuo, uno. Y es para una respuesta, una. Es la misma respuesta. Si uso yo como programa de reforzamiento, un programa de reforzamiento de razón o de intervalo, se van a referir siempre a la misma respuesta. Es la misma. ¿Cuál es la respuesta? Teclear o picar una tecla. Y luego cuando se habla de lectura, por ejemplo, vamos a suponer que la persona dice historia reaccional. Ah, son dos estímulos. Sí, la respuesta de leer historia y la respuesta de leer reaccional es la única. Es una sola respuesta. Eso no es cierto. ¿Cómo va a ser la única? Yo no puedo decir, por ejemplo, historia, 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 historia. No, no. ¿Cómo te llamas? Julio, 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 Julio. No, me llamo Julio Agustín Varela Barraza. Son 4 respuestas diferentes. Si fuera una sola, diría Julio, 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 Julio. Esa respuesta que es única, obviamente depende del modelo que se adopta para investigación. Y es el modelo de Skinner. Está bien. Él quería tener una constancia, él quería observar una curva de aprendizaje, siguiendo obviamente el plan o lo ideado por Pavlov. Y lo encuentra finalmente. Encuentra la manera de cómo graficar y cómo entregar pellets de manera que sea continua, no que sea discontinua, que era el problema de los laberintos. Cuando se suelta una rata, por ejemplo, en un laberinto, hay que ponerla al inicio del laberinto, y una vez que llega al momento, al punto donde encuentra el agua, la comida o lo que le hayan puesto, sacan a la rata y la vuelven a poner en su punto de origen. Con la caja de Skinner se resolvía ese problema de estar repitiendo esa acción.
Entonces se habla de la operante libre. Pero eso es un artefacto. Eso es un artefacto, obviamente, producto del equipo que usa Skinner. En este caso, en el caso del segmento interconductual, no existe absolutamente nada de ese tipo de restricciones. Una persona puede estar interactuando mediante varias respuestas al mismo tiempo, o sea, no hay ningún problema. Pero no hay una respuesta y no hay una consecuencia. No hay un estímulo, una respuesta y una consecuencia. ¿Sí respondo a tu pregunta, Luis? Al menos inicialmente. Sí, sí, desde luego, Sí. estupendo, Julio. Ok. Solo otra pregunta. Sí. Entonces, desde el interconductismo, ¿cómo se abordaría, al trasladarlo a la investigación experimental, por ejemplo? ¿Cómo se abordaría esta investigación, ya que no se está utilizando los conceptos de discriminativo, de reforzador? Digamos, ¿cuál es la alternativa interconductual? Sí, mira, fíjate que es muy curioso porque Skinner, de hecho, según mi opinión, Skinner no tiene una teoría del comportamiento. Tiene una metodología que es estupenda. Es buenísima, muy exacta, muy precisa, muy fina. Es buenísima. Metodológicamente es el paraíso, vamos a decir, el conductismo de Skinner. Pero filosóficamente, teóricamente, lógicamente, no tiene fundamentos. No tiene fundamentos claros. Incluso Skinner mismo y muchos conductistas dicen que el conductismo no es una tendencia en la psicología, sino que es la filosofía de la psicología. Curiosamente, nadie ha extendido y nadie ha hecho un análisis sobre qué quiere decir eso. A diferencia de Skinner, Cantor no tiene una metodología. Cantor no hizo experimentación, aspecto que Skinner sí. Skinner lo que hizo fue experimentar. Uf. Y tenía muchísimos alumnos en el posgrado, en el doctorado, que querían estar con él porque precisamente él hacía tesis experimentales. Y Watson no, Cantor no. Cantor no hacía investigación. Era investigación de otro tipo, era de investigación de tipo filosófica. Y esa, en Estados Unidos, a nadie le interesa. Curiosamente, la mayor parte, los interconductistas viejos como yo, venimos del conductismo de Skinner. Y aprendimos interconductismo siendo conductistas. Las nuevas generaciones han aprendido ya directamente el interconductismo. Algunos, obviamente, ¿no? No todos. En México hay cierta cantidad lo ha hecho. Y ha hecho mucha experimentación, pero curiosamente, con paradigmas o con métodos que son propios del análisis de la conducta. La crítica mayor que puede hacerse al interconductismo es que no tiene una metodología propia aún. Eso es cierto, no la tiene. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho obviamente guiado por ciertos patrones skinnerianos, que trato de abandonarlos, trato de no seguirlos, trato de no hacerlos. Pero finalmente mis diseños o los diseños que empleo, las formas en las cuales abordo el problema, etcétera, tienen algo que ver con el conductismo de Skinner. Esa es una crítica y es válida.
¿Se requiere una metodología propia del interconductismo? Sí, no existe. Esa es una deficiencia y esa es una particularidad del interconductismo, que aunque tiene un muy buen planteamiento filosófico, no tiene un planteamiento de tipo experimental, específico, ¿sí? Y único, o que lo distinga de algunas otras cosas. De hecho, la mayor parte de la investigación que se hace en el interconductismo tiene mucho que ver con el análisis operante, con la forma de abordar, ¿sí? Julio, una duda que me surge a mí al respecto, que ¿Sí? bueno, a mí me suena, bueno, ya no que me suene, ¿por qué Cantor y Skinner realmente no trabajaron más juntos? Porque lo que yo tengo entendido es que Cantor sí que realmente propuso a Skinner trabajar más en conjunto, ¿no? Si no estoy equivocado. Así es. ¿Y por qué al final no se hizo? Teniendo uno tantas cosas buenas que aporta en un campo y el otro en otro, ¿por qué no lo hicieron? Mira, yo creo que por la forma de ser de ambos, ¿sí? ¿Mm? De hecho, la idea de Cantor tuvo un proyecto que era muy interesante, que era contratar psicólogos de diferentes ramas y reunirlos, o sea, de que trabajaran todos juntos para que juntos establecieran un solo programa para la psicología. Y de hecho, bueno, contrató a muchas personas, bueno, logró que se incorporaran muchas personas en la universidad, entre ellos Skinner. Pero curiosamente, porque la oficina de Skinner estaba como a 4 oficinas de distancia de la de Cantor, y hablaron solo 2 veces en su vida. Y fue efímero el contacto, ¿sí? Cantor tenía dos, bueno, según Bert Planck, que escribió un artículo que es muy bonito, Cantor tenía 2 características que limitaban o que lo hacían muy diferente. Uno es que era judío. Y en esos tiempos, en 1920, 1910, 1930, en Estados Unidos, ser judío era un problema severo. Skinner no era judío. Y el segundo problema, o la segunda diferencia, es que Skinner hacía investigación y Cantor no. Cantor se dedicaba a hacer filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología. Pues yo creo que fueron intereses muy diferentes, personas muy diferentes, y por eso no hubo contacto, no hubo una relación más estrecha. De hecho, es curioso porque Cantor no cita absolutamente para nada a Skinner en todos sus libros. Habla de el análisis de la conducta, definitivamente, pero nunca menciona a Skinner. Nunca. Y Skinner sí nombra a Cantor en muy pocas ocasiones, no creo que pasen más de 5 veces, en los que cita formalmente a Cantor. Pero de hecho no comparten los puntos de vista, y obviamente mucho menos cuando Skinner adopta el modelo reflexológico de Pavlov. Cantor está muy remotamente, muy lejos de eso, con un modelo que no tiene nada que ver con la reflexología, sino que es un modelo filosófico que es de Aristóteles y del siglo III antes de Cristo. Son raíces, son tendencias no opuestas, yo diría diametralmente distintas, radicalmente distintas. No tienen nada que compartir, nada. ¿Sí? Entonces, Julio, ¿cómo ves la relación hoy en día entre interconductuales y conductistas radicales? ¿Crees que
podría llegar a haber un entendimiento o por lo menos un enriquecimiento de propuestas, o están condenados a no entenderse? Mira, según lo veo yo, ya dada mi edad, yo creo que es un error. De hecho, hay unos compañeros de Sonora que están haciendo una especie como de mezcla entre Skinner y Cantor. Pero para mí ese es un problema filosófico muy grave. No se puede hablar, no se puede hablar, por ejemplo, ¿cómo hablo yo aquí de consecuencias o reforzamiento en el segmento interconductual? No hay manera. ¿Cómo hablo de los programas de reforzamiento? No hay forma. Si el interconductismo, por ejemplo, es un análisis no de uno a uno, como en el caso de Skinner, hay una variable independiente y una variable dependiente, y todo lo demás está controlado. Si todo lo demás está controlado y yo hago que ocurra la variable independiente, lo que pasa después, sin duda alguna, es efecto de la variable independiente, y lo llamo yo como variable dependiente. Es un estudio causalista. Hay un efecto y hay un efecto y hay una causa, pero uno nada más. Ese es un análisis unilineal. Y el interconductismo no se basa en eso, para nada. El interconductismo es un análisis de campo. No hay una variable que sea más importante que la otra. Todas las variables cuentan. Todas. Entonces, si ocurre algo, no es efecto de una sola causa. Es efecto de el campo. Y esa es una gran diferencia. O sea, de hecho, a veces cuesta mucho trabajo entender la lógica o cómo es que opera esto, ¿no? Sí. Pero simplemente se trata de una forma distinta de pensarlo. Es como, por ejemplo, le ocurre lo mismo, yo me imagino, a las personas que les hablan, por ejemplo, que les hablan, por ejemplo, si no son conductistas y alguien les habla del conductismo, dicen, oye, qué forma tan rara de pensar, ¿eh? Porque toda la gente está acostumbrada a que las personas hablemos de mente, de idea, de simpatía, de personalidad, de carácter, etc. Y cuando un conductista skinneriano de esos radicales nos dice, oye, la personalidad no existe, oye, el temperamento no existe, oye, no existe nada. Obviamente la persona se espanta y dice, no te entiendo, no sé de qué estás hablando. ¿Cómo te dices que eres psicólogo si no crees en la mente? Si dices que no tienes mente, que no tenemos mente. Tratar de pensar, tratar de idear una forma de ser, una forma de comportarse, pero sin el concepto de mente, para muchas personas es impensable, es inaceptable. Para un conductista no. Para un conductista es todo lo contrario. Un conductista va a decir, no, claro que lo hacemos todo, pero sin mente. ¿Sí? Y ocurre lo mismo cuando nos dicen, por ejemplo, los interconductistas, que no hay una variable independiente y no hay una variable dependiente. Hay un campo de estimulación y hay un campo de respuesta. Hay un evento de campo. Y eso lleva a pensar en alternativas, en formas muy diferentes de hacer las cosas, obviamente. ¿Sí? ¿Se puede hablar de variable independiente y dependiente? Sí se puede. En el interconductismo sí se puede.
pero es solo con motivos experimentales, pero no con motivos de explicación teórica. Es algo muy diferente, o sea, no es la manera de hacerlo, ¿sí? Es como, por ejemplo, en los estudios de correlación, se habla de variable independiente y dependiente también. Oye, pero si es correlación, ¿cómo va a haber una independiente y una dependiente? Ah, es que son correlaciones independientes o dependientes, pero en términos factoriales, en términos de la correlación misma. Se toma un evento como si fuese la variable independiente y el otro como si fuese la variable dependiente, pero simplemente por efectos de experimentación. Pero no porque se considere, no porque se conciba que uno depende del otro, ¿sí? Porque si se habla de correlación, quiere decir que los dos covarían. Si varía uno, el otro varía. ¿De qué depende que haya variado uno del otro? No, excepto cuando estoy hablando experimentalmente. Son cosas raras y que no están suficientemente definidas. La verdad es que es muy interesante y creo que es una pena que todo este tipo de exposiciones y de debates entre filosofías conductistas, conductismo radical, interconductismo, no podamos encontrarlas en muchas facultades, en muchas universidades, al menos aquí en España. Pero bueno, avanzando un poco, también quería preguntarte, Julio, porque conocemos de que has realizado también investigación en el campo de la enseñanza, ¿verdad? En el lenguaje, la inteligencia, tienes trabajos en estas direcciones. Entonces, bueno, queríamos preguntarte, saber un poco más sobre este aspecto, sobre cómo es esta investigación y cuál es esta propuesta que has realizado en la investigación. Sí, bueno, fíjate que un aspecto que he tratado que traté, porque ya, de hecho, ya estoy jubilado, pero un aspecto que cuidé mucho fue de no hablar casi nunca en términos interconductuales. Pero toda mi forma de analizar, toda mi forma de pensar es interconductual. Permítame, voy a cambiar la presentación, ¿sí? Vale. Permítanme unos momentos. Es que la cerré. Bueno, lo que quiero platicarles es unos aspectos que tengo aquí. O sea, la forma. Hace mucho tiempo, o sea, cuando estuve trabajando en la escuela esta de educación básica, el maestro que me enganchó en el negocio, me dijo: Julio, hay que tratar de averiguar, tratar de formular un programa de lectura que sea eficaz con cualquier persona. Y bueno, pues con el tiempo y con mucha paciencia, pues me di a la tarea. Y finalmente propuse un programa al que llamo programa de lectura Cantor, porque está basado en esta forma de pensar, ¿sí? Tiene muchos aspectos que son para mí novedosos, que son interesantes, son importantes,